Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar por Iberdrola. Recuerda que recientemente analicé desde Acción hasta Grifols. Si no has visto el vídeo te lo voy a dejar en comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola, que hace poco cumplió el objetivo que habíamos marcado por rectángulo roto al alza, objetivo hacia la zona de los 12,38. Prácticamente máximos de la historia, la tendencia es claramente alcista y como única zona de resistencia tendríamos los 12,45. En cuanto a soportes, el primero sería el soporte que habíamos marcado en vídeos anteriores, es decir, zona de los 11,87. En caso de perder este nivel, estaría activando una estructura de doble techo o de rectángulo, en cuyo caso activaría un objetivo bajista hacia zona de los 11,41. Eso en caso de perder soportes, porque en caso de superar la resistencia de los 12,44, 12,45, el objetivo sería inverso, sería un objetivo alcista hacia zona de los 12,97. Por tanto, de momento tendencia alcista en Iberdrola, daría una primera señal de debilidad de cortísimo plazo en caso de perder la zona de los 11,87, 11,90 euros. Después tendría soporte en la zona de la media, en los 10,41 y niveles de 9,71. Nos vamos a Inditex, donde hay que seguir ampliando este posible primer gran impulso, un primer impulso que inició en la zona de los 19,30 y ahora mismo estamos cotizando al máximo de 47,68. De momento la tendencia es alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, la zona de la media también está en fase ascendente y aquí el primer soporte de corto plazo lo tenemos en el entorno de los 42,16. Mientras sea capaz de respetarlo, no dará síntomas de debilidad. Eso sí, si desde aquí se gira el precio, ahora ya estamos en gráfico semanal, aquí el precio está realizando máximos crecientes contra máximos decrecientes en indicadores. En caso de que el precio se gire y pierda los 42,16, aquí estaría activando una divergencia en semanal y lo más probable en ese caso sería ver una consolidación un poquito mayor. Mientras tanto, nada de qué preocuparse. Nos vamos a la siguiente, Indra, donde desde hace tiempo se cumplieron los objetivos que habíamos propuesto, incluso continuó con las subidas, por tanto, tendencia claramente alcista, con primera zona de soporte en los 19,82, después zona de la media, este hueco alcista y zona de los 17,71. Como única zona de resistencia tendríamos los máximos históricos en el entorno de los 22,04. Nos vamos a Colonial, donde aquí hay que actualizar el gráfico por pago de dividendos. Bueno, vamos a aprovechar para dejarlo bastante limpio. Vamos a dejar como única resistencia importante esta zona de los 6,45 y resistencia intermedia en esta zona de los 6,15. Una zona donde además te acaba de activar un objetivo por rectángulo roto a la baja. El objetivo por rectángulo sería hacia la zona de los 5,37 aproximadamente. Lo dejamos aquí marcado, vamos a ver si finalmente lo va a cumplir. Y en cuanto a soportes tendríamos la zona de la media, los 4,58 y niveles de 4,14. Se trata de una acción que en el medio a largo plazo no es que sea demasiado interesante y en el corto plazo pues tampoco, porque tiene activado este objetivo bajista y mientras no supere zona de los 6,45 no daría una primera señal de fortaleza clara. Nos vamos a IAG, donde aquí continuamos con el objetivo activado por canal descendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 2,33. Objetivo pendiente, en cuyo camino tendríamos como primera zona de resistencia los 2,08 y después niveles de 2,18. Como primera zona de soporte tendríamos la media y después esta zona de los 1,83. Nos vamos a Laboratorio Rovi, que ha tenido una fortísima subida y ahora se encuentra consolidando un poquito desde la zona de los 94,80. Tendría primera zona de soporte la media y después esta zona de 71,4. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos que la media de 200 está en fase ascendente. Además, justo desde aquí inicia este último gran rebote, pero el precio se encuentra ahora mismo un poquito alejado de la media. Quizás necesite consolidar un poquito más antes de proseguir con las subidas. Ahora mismo sería más un mantener que un comprar. Nos vamos a Logista, vamos a ver gráfico semanal. Aquí lo tenemos, gráfico que nos muestra una tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes con una primera zona de soporte clave en el entorno de los 24,40. Como zona de resistencia prácticamente no tendríamos ninguna, por marcar alguna tendríamos los máximos de este año en los 27,10. Yéndonos a gráfico diario podemos ver niveles más de corto plazo, con primera zona de soporte en los 25,92 y después zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Nos vamos a Mafre, que después de estas últimas fuertes subidas ahora está lateralizando un poquito el precio, con zona de resistencia en los 2,29, zona de soporte en los 2,08. También tendría soporte en la zona de la media, en la directriz que viene
viene uniendo mínimos, y en esta zona sombreada en el entorno de los 2 euros. Nos vamos a Meliá Hoteles, que después de cumplir el objetivo por segundo impulso alcista ha frenado en las subidas en esta zona de resistencia que marcamos entre los 8,18, 8,24, y una vez que cumple el objetivo que habíamos marcado, yo ahora mismo tendría un poquito más de precaución. Una porque estamos cerca de resistencia importante y otra porque hemos perdido este último mínimo de cortísimo plazo. Es verdad que no es de las más claras, pero técnicamente tendría activada una divergencia bajista. Si pierde los mínimos de esta semana, probablemente tengamos más caídas para testear la zona de la media y después tendríamos zona de soporte en los 6,99. Nos vamos a Merlin, donde aquí todavía tenemos un objetivo alcista pendiente, objetivo hacia zona de los 11,61 aproximadamente. De momento ha frenado las subidas en esta zona de los 11,27 y yo ahora vigilaría como zona de soporte este entorno de los 10,41. Precaución si pierde este nivel porque estaría activando una estructura de doble techo. Después podría encontrar soporte en los 10,17, zona de la media, y muy alejados ya los 8,72. Nos vamos a Naturgy, que después de esta última fuerte subida, que la verdad os había comentado que me había sorprendido bastante, sí me esperaba un cierto rebote desde zona de sobreventa, pero no me esperaba un rebote de tanta magnitud, pues bueno, después de esta fuerte subida, ahora vuelve un poquito en las andadas porque ha dejado un nuevo hueco bajista. Este hueco es una zona de resistencia importante junto a la media de 200 sesiones. Veremos si es capaz de respetar el soporte de los 19,13, pero ha vuelto a dar señales claras de debilidad. Nos vamos a la siguiente, Redeia que ha cumplido el objetivo que habíamos marcado por este canal lateral roto al alza. De momento continúa con las subidas, tendencia alcista de corto plazo, con primera zona de soporte en los 16,69, después soporte en los 16,13 y en la zona de la media. En cuanto a resistencias, ya solo le quedaría en la zona de resistencia de máximos históricos, en los 18,39. Nos vamos a Repsol, vamos a ver primero gráfico semanal, donde vemos que se encuentra en tendencia alcista, con la media de 200 en fase ascendente y con primera zona de soporte importante de largo plazo en los 12,80. Si nos vamos a gráfico diario, podemos ver niveles más de corto plazo. Como primera zona de soporte tendríamos este hueco alcista y la directriz que viene uniendo mínimos. Primera zona de resistencia en los 14,78 y zona de 15,35. Nos vamos a SACIR, donde aquí una vez que te cumple el objetivo por canal ascendente roto al alza, continúa un poquito con las subidas, pero no fue capaz de superar esta importante zona de resistencia de los 3,80. Desde aquí ha venido corrigiendo y ahora veremos si es capaz de sujetarse a la media de 200. Esta sería la primera zona de soporte importante. Estamos hablando de esta zona entre los 3,22 y 3,26. Después soporte en los 2,94 y los 2,55. Primera zona de resistencia, este hueco bajista, y después ya zona entre los 3,77 y 3,80 euros. Nos vamos a Banco Santander, que se encuentra ahora mismo corrigiendo desde la zona de los 4,93. Perdió esta primera zona de soporte importante. Estamos hablando de soporte importante de corto plazo. Bueno, pues tras perder esta importante zona de soporte de corto plazo, esta zona que antes era soporte, ahora está actuando de resistencia. Estamos hablando de niveles de 4,50. Como primera zona de soporte tendríamos los 4,26, después zona de la media y directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a Solaria, donde de momento hay que seguir teniendo precaución porque tiene muchos obstáculos por el camino. Dio una pequeña señal de mejoría tras la activación de un pequeño hombro-cabeza-hombro invertido. A partir de ahí rebote hacia la zona de la media, pero aquí en esta zona de la media ya tenemos un importante obstáculo serio en el camino. Además, la zona de la media coincide con una antigua zona de soporte. Esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 12,69, por tanto, supone la primera zona de resistencia. Después también resistencia a niveles Fibonacci de toda esta última gran caída y como soportes vigilaría los 11,07 y los 10,39. Nos vamos a Telefónica, donde aquí también hay que ajustar el gráfico por dividendos. Una vez ajustado vamos a ver niveles de soportes y resistencias. Como primera zona de resistencia tendríamos los 4,32, es decir, esta zona sombreada amarilla, y como primera zona de soporte tendríamos los 3,91, zona de la media, directriz que viene uniendo mínimos y zona de 3,23. Técnicamente podríamos marcar un objetivo por segundo impulso alcista. El objetivo sería la zona de los 5,05 aproximadamente, aunque es verdad que fue a activar ese objetivo y a partir de ahí venir las caídas. De todas formas, el objetivo está activado, la media de 200 está en fase ascendente y ahora solo faltaría confirmar la superación de nuevo de los 4,32 para tener el camino despejado. Ahora sí, nos vamos a Unicaja, donde aquí marcamos zona de resistencia importante, máximos históricos en los 1,37 y de momento no ha podido con esta zona. Aquí te formó una pequeñísima estructura de doble techo y ahora lo que se encuentra haciendo es consolidando un poquito la fuerte subida previa. Como zonas de soporte a vigilar, vigilaría esta antigua zona de resistencia en los 1,14, niveles Fibonacci de esta última subida y zona de la media que está en fase ascendente.
Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.